Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la calle Espaillat número 86. No sé por qué tengo el 53 en mente, pero es el número 86 de esta ciudad de la Romana. La Espaillat. Estamos justamente ubicados entre la Eugenio Miranda al norte y la calle Duarte al sur, en la Espaillat. Así que allí estamos abiertos prácticamente todos los días, porque siempre hay actividad en nuestra casa. Estoy muy feliz el día de hoy porque mi hija Darleni está de happy hoy, cumple 22 años. 22 años cumple la única niña de papá el día de hoy y yo estoy muy contento. Estoy feliz porque el día de hoy voy a almorzar con mi niña. Entonces, su mamá y yo vamos a preparar algo especial para ella. El día de hoy tenemos un tremendo tema. Vamos a hablar de la imagen de Dios y la vocación humana. La imagen de Dios y la vocación humana. Pero antes déjeme darle algunas informaciones. Nos gozamos el pasado fin de semana con nuestra convención de área, así que felicito a toda la Iglesia de Dios de la Profecía aquí en La Romana, el área número 5, por esa majestuosa convención de área llevada a cabo, sobre todo la marcha de la cosecha y la exposición de los mensajes allí. Así que felicidades para todos y seguimos creciendo, seguimos con nuestra meta y con nuestra misión en el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia está abierta todos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical. A las 11 tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas. Los jueves tenemos servicios dirigidos por los diferentes departamentos. Son servicios de alabanza y de adoración a Dios. Y el día de hoy dirigen nuestras damas, las maravillosas mujeres de acá del templo. Los jóvenes se están juntando todos los sábados para evangelizar. El ministerio de los caballeros se está juntando los lunes y van a evangelizar. El ministerio de la familia está orando en los hogares los miércoles. Es decir, siempre hay una actividad que hacer. Bien, vamos a entrar. La imagen de Dios y la vocación humana. Hay que entender que estos dos aspectos, porque son dos conceptos, primero el imago Dei, que es la imagen de Dios, y la vocación humana, están profundamente entrelazados desde la parte teológica. Y ambos ofrecen una visión sobre el propósito del hombre y la dignidad del ser humano. Pero también ofrecen una imagen sobre el propósito de Dios. Primero, el imago Dei, la imagen de Dios. Y esto lo podemos ver desde Génesis capítulo 1, cuando habla que el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Y yo la semana pasada recuerde que hablaba de los atributos transferibles, de los atributos comunicables y de los no comunicables. Y entonces, dentro de la imagen de Dios, hubieron cosas de Dios que le fueron comunicadas al hombre, como fue la racionalidad, la libertad, que habla de la capacidad de pensar y de razonar y de tomar libre decisión. Ojo con esto, porque esto también se ha discutido en foros teológicos, el tema de si el hombre tiene o no la capacidad de decidir, por lo menos por su propia vida. ¿Puede decidir o siempre es guiado por algo? Nosotros creemos, desde la teología wesleyana arminiana, creemos que el hombre es libre para tomar decisiones. Es libre para elegir, es decir, cuando el evangelio se le presenta, yo sé que muchos no están de acuerdo con esta posición, pero
el Evangelio se le presenta al ser humano y el hombre está en él la capacidad de elegir o no el Evangelio que le es presentado. Y creemos también que Dios no viola esa capacidad del hombre a elegir. Y aquí me baso mucho en lo que enseñó George Finney en su teología sistemática. El hombre, Dios no viola nunca la capacidad del hombre de elegir. Te presento a Cristo, te presento el Evangelio de salvación y está en ti aceptar o no. El que cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. El segundo aspecto de la imagen de Dios en el hombre habla de la moralidad, de la conciencia. La moralidad es la conciencia del bien y el mal y que el hombre tiene una responsabilidad ética ante esto. También habla de la relacionalidad, y esto habla de la relación del hombre, la capacidad de amar, la capacidad de vivir en comunión, la capacidad de... y con esto lo que hace es que se refleja la Trinidad de Dios, con esto de la relacionalidad. Y también está la creatividad y el trabajo, que son atributos transferibles. En el tema de la relacionalidad, recuerde que nosotros reflejamos la relación entre la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, eso fue algo que también al hombre le fue transferido para que el hombre no viva solo. El hombre no fue creado para vivir solo. Y de hecho, cuando estaba solo, fue Dios que dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, la relacionalidad se hace parte esencial en el tema de la imagen de Dios en el hombre. Por último, la creatividad y el trabajo, que el hombre está llamado a cuidar y a transformar el mundo como lo ha hecho. Cuando vemos las ciudades y pensamos cómo eran esas ciudades, antes de ser ciudades, cómo eran lagos, era tierra desértica, había ríos, ¿cómo era? Sin embargo, el hombre ha recibido de parte de Dios la capacidad de transformar mediante el trabajo, mediante la creatividad, todo lo que ha recibido. Esto es en cuanto a la imagen de Dios. Ahora, en cuanto a la vocación del hombre, esta se puede dividir en varias cosas. Primero, Dios nos ha dado la majestuosa gracia, por llamarlo de alguna manera, el majestuoso don para que nosotros podamos vivir en comunión con Él, pero también en comunión con los demás, y eso es parte de la vocación humana. Y también en comunión con Dios, en comunión con los demás seres humanos que piensan diferente a nosotros y que viven y que son diferentes a nosotros, pero también en comunión con la creación de Dios, respetando las plantas, respetando los ríos, respetando el medio ambiente, porque eso también esto fue también una obra de el desarrollo de la historia de la iglesia cristiana en cuanto a su respeto al medio ambiente y cuidado al medio ambiente. Entonces, estamos en la capacidad de desarrollar nuestra vida en plenitud. Y esto es lo que más adelante se convierte en una vocación. Y entonces aquí se puede expresar la vocación en varios niveles. Primero está la vocación universal a la santidad, que todos somos llamados a vivir en amor, en la verdad, reflejando a Dios en la vida cotidiana. Esto es vivir en santidad. Llamados a vivir en amor y en verdad y reflejar a Dios en la vida cotidiana. Segundo, hay vocaciones específicas. ¿Y qué es esto? Todos, escúcheme esto, todos estamos llamados a vivir la vocación de la santidad universal. Pero hay vocaciones específicas que son llamados concretos que Dios le da a los hombres. Por ejemplo, Él a mí no me llamó a servir como médico. Entonces Dios a alguien le dio esa vocación especial del servicio. Esa vocación especial del servicio. Y ese servicio, más adelante hay una vocación profesional y social que tú puedes, ese don de servicio que te ha sido dado, tú puedes usarlo en diferentes profesiones o en diferentes aspectos sociales. Pero la vocación específica tiene que ver con los llamados de parte de Dios, como es el caso de la vida consagrada, como el sacerdocio, como el matrimonio, que es una vocación específica.
No todo el mundo tiene la vocación de casarse, aunque querramos nosotros obligarlo y pensemos que todos los hombres están listos, todas las mujeres están listos para casarse. La verdad es que no, porque cada uno tiene su don, dijo el apóstol Pablo, unos a la verdad de una manera y los otros a la verdad de otra manera. Primera de Corintios capítulo 7. Entonces el matrimonio pasa a ser una vocación específica, a lo mismo que la vida laica. Y esto es parte, esto viene como los dones que son dados, los dones específicos que son dados. Y por último, ya lo mencioné, que es la vocación de profesiones. Dios le da ciertas capacidades, ciertas habilidades, ciertas estrategias a los hombres para que las desarrollen, como es, por ejemplo, el ser médico, el ser abogado, gente que disfruta hacer esto. Y también esto también tiene un impacto social. Entonces, por eso es que la imagen de Dios en el hombre va de la mano, y lo dije al principio, ambas cosas son fundamentales y están entrelazadas con lo que es la teología cristiana. Bien, pasemos ahora a analizar los puntos más relevantes que podríamos destacar de esto. Y de lo que es analizar el tema de la imagen de Dios y la vocación humana, se pueden extraer varios puntos relevantes para reflexionar teológicamente en ellos. Recuerde que mi trabajo los jueves aquí es hacer una reflexión teológica pastoral de algunos puntos. Entonces vamos a presentar algunos muy significativos en esta perspectiva de la imagen de Dios y de la vocación humana. Primero, la dignidad intrínseca del ser humano. Eso no lo podemos eliminar. Cuando hablo de dignidad intrínseca, es que el ser humano es un individuo unilateralmente digno, que debe ser respetado, que debe ser cuidado. Y entonces esto es parte de la realidad y de lo que la Biblia nos enseña. Entonces, esto habla de promover la ética del respeto. Cuando hablo de la dignidad intrínseca del ser humano, lo que quiero llevar a cabo aquí es el que podamos entender que el ser humano, todo ser humano, no importa su condición, no importa su género, no importa su raza, no importa su color, no importa su lenguaje, debe ser respetado, debe ser incluido y debe ser cuidado. ¿Y quiénes tienen esa habilidad? Yo como ser humano, mi deber es cuidar a los que están a mi alrededor, pero también esperamos que los que están alrededor me cuiden a mí. ¿Por qué? Porque la dignidad humana intrínseca es algo que Dios ha dado al ser humano. ¿Y por qué cuidamos al ser humano? Porque son la imagen de Dios. Porque son la imagen de Dios. Entonces, ¿cuál es el fundamento principal aquí, pastor? El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ese es el fundamento. Por eso hay que promover la ética del respeto. Hay que promover el incluir a otros. No, tú no cabes dentro de este grupo porque tú eres, qué sé yo, tú tienes X, el color de tu pelo, la forma de tu pelo, por eso tú no cabes en este grupo. No. Esa persona es digna también de formar parte de y debe ser respetado como tal. Entonces, cada persona, sin importar su condición, posee una dignidad inalienable. Nadie se la puede quitar, esa dignidad. Y esto es la base del respeto de la vida humana. Lo segundo es que el ser humano es un ente relacional. Un ente relacional. Dios en su propia comunión, en nuestro Dios, en su propia comunión de la Trinidad, también hace comunión con el ser humano y nos da a nosotros la capacidad de reflejar esa relación también. Entonces todos estamos llamados a vivir en comunidad. El ser humano no fue llamado a vivir solo, sino a vivir en comunidad. El ser humano cuando se aísla hay problemas, hay pecado e incluso hay decadencia de su cerebro. Estaba buscando una palabra, pero la real es que su cerebro se va volviéndose decadente. Entonces, la fraternidad
el amor son esenciales en la identidad del ser humano. Por lo tanto, se debe fomentar las relaciones basadas en amor, en diálogo y en cooperación, juntamente con la ética del respeto, porque eso no se debe obviar. Lo tercero es la libertad y la responsabilidad moral que tiene el ser humano. Como fuimos hechos a imagen de Dios, entonces esto incluye la capacidad de razonar. El ser humano no es un muñeco, ni es un pedazo de palo, ni es un animal doméstico. El ser humano tiene una capacidad de razonar. Eso me hace recordar al obispo Jorge Jabalera. Jorge Jabalera suele decir, tener la cabeza bien amueblada, dice él. Cuando alguien piensa es porque tiene la cabeza bien amueblada. El ser humano fue creado con la capacidad de tener su cabeza bien amueblada, de pensar, de razonar, de elegir y de actuar en esa libertad, porque tiene la libertad de elegir o no, o de actuar o no. Y eso no se lo podemos quitar, aunque en foros teológicos se discuta que no, que el hombre no tiene esa libertad ni esa capacidad. Eso es una falacia. Eso es una falacia. El hombre sí tiene la libertad y la responsabilidad de actuar, de elegir y de razonar. Entonces, no está determinado por instinto. El hombre, cuando el hombre deja que los instintos lo gobiernen, entonces se convierte en un caos y eso genera pecado. El hombre puede actuar por instinto, pero cuando él deja que sean los instintos que lo gobiernen, eso va a engendrar al final pecado. Él debe elegir el bien y el mal, y no por instinto como los animales, sino que debe asumir las responsabilidades de cuando elijo el bien, eso trae consecuencias, pero también cuando elijo el mal, eso trae consecuencias. Y el hombre tiene que asumir la responsabilidad moral de recibir la consecuencia que viene, sea buena o sea mala, porque también hay consecuencias buenas, produce consecuencias buenas las buenas elecciones. Cuarto, la vocación como una respuesta, es como una respuesta a un llamado. Dios llama a cada persona a vivir conforme a su imagen, a cada persona, a cada individuo, no solo a los cristianos, sino a cada individuo. Cada individuo tiene un propósito de vida, un propósito de existencia. Y entonces la vida no es un fruto al azar, como se ha querido vender con la teoría de la evolución y del Big Bang. La vida no es un fruto al azar, es una misión que cada uno está llamado a descubrir y a realizar. ¿Cuál es el propósito de la vida de un individuo, de una mujer, de un hombre? Tiene que descubrirlo, tiene que buscarlo, tiene que analizar, tiene que razonar para saber en qué eres bueno y a qué fuiste llamado. Tú no fuiste llamado a vivir para ti, tú no fuiste llamado a buscar riqueza, tú no fuiste llamado a buscar poder y gloria, tú fuiste llamado con el don que Dios te ha dado a bendecir a los demás, a levantar a los demás, a realizar, a ayudar en la realización de la vida de los demás. Entonces, mi trabajo aquí es invitarlos a todos nuestros radioescuchas, a todos los que nos están mirando por YouTube, invitarlos a que podamos discernir nuestra propia vocación. ¿En qué tú eres bueno? ¿Para qué Dios te creó? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? El hombre es el que daña eso. Entonces, ya sea que el propósito sea espiritual, ya sea que el propósito sea profesional, ya sea que el propósito sea social, entonces debemos vivir con el sentido de que Dios nos ha llamado para un propósito específico. Yo como pastor sé que mi propósito fue espiritual. Dios me llamó y me dotó de una vocación espiritual para ayudar, para levantar, para enseñar. Pero yo entiendo eso. Pero ¿y tú que estás escuchando desde tu casa o que vas en tu vehículo y estás escuchando? ¿Para qué fuiste llamado? ¿Cuál es el llamado? Entonces debes orar a Dios para que Dios aclare cuál es el llamado que Él te ha dado. Otra cosa es que el trabajo y la creatividad humana son parte de la vocación que Dios le ha dado. Entonces, como la imagen de Dios está en nosotros, el ser humano es creado por Dios.
Y es creado por Dios ¿para qué? Para que el hombre trabaje. El trabajo no es solo un medio de subsistencia, amados hermanos, sino que es una forma de participación en la obra creadora de Dios. Cada vez que trabajamos estamos aportando a la obra creadora de Dios y eso honra a Dios. Cuando el trabajo es digno, cuando el trabajo es justo. Entonces, debemos en este punto promover una visión digna del trabajo que honre a Dios. Y este trabajo debe ser basado también en la creatividad, debe ser basado en el servicio. Yo decía en uno de estos programas que cada vez que trabajamos o hacemos un producto o damos un servicio, estamos de alguna manera aportando a nuestra sociedad, de aportar a nuestra ciudad, de aportar a nuestro barrio, de aportar a nosotros mismos, pero también de aportar a todo el que está a nuestro alrededor. Porque si ese producto que es de necesidad para todos no se creara, entonces a todos nos hiciera falta. Por lo tanto, yo trabajo para algo que cubre una necesidad. Todos tenemos el llamado de vivir en santidad delante de Dios y es parte de la vocación también que Dios nos ha dado. Vivir en plenitud, reflejando a Dios en nuestra vida cotidiana. La santidad no es para unos pocos. La santidad no es para los que van a la iglesia. La santidad no es para los que se congregan en X o Y congregación. La santidad es un llamado a cualquiera, a todos, a cualquier individuo de esta tierra, no importa el estado de vida que tenga. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, debemos vivir con autenticidad, debemos vivir llenos de fe y debemos vivir con el compromiso ético de que todos, en todos los ámbitos de la vida, de que fuimos llamados y creados por Dios para agradarle a Él, porque al final a Él es que vamos a darle cuenta. Entonces, tenemos una esperanza y eso es parte también de la vocación y esa esperanza es que Cristo nos redimió para que nosotros vivamos en plenitud delante de Él, a pesar del pecado, a pesar de que la imagen de Dios fue empañada, sin embargo la imagen de Dios no se borra. La imagen de Dios no fue borrada en nosotros, no fue anulada en nosotros, para que no entremos en esas discusiones teológicas que muchos suelen tener, que la imagen de Dios no fue ni anulada ni borrada en el ser humano, ni eliminada. El ser humano sigue siendo creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, el pecado ha empañado la imagen de Dios en nosotros y es lo que busca Cristo, restaurar todas las cosas y limpiar lo que el pecado ha empañado para que el hombre pueda seguir diciendo, más que imagen de Dios, ahora soy hijo de Dios, soy criatura e hijo de Dios. Y poder decir, las cosas viejas pasaron, el Espíritu Santo ha restaurado en mí, el arrepentimiento ha restaurado en mí la imagen de Dios. Entonces, ¿cuál es la implicación de todo esto? Que existe la posibilidad de que el hombre sea renovado por Jesucristo, por su sangre, y que el hombre vuelva a su vocación y que aprenda a vivir una vida vocacional. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en este punto? El Evangelio que hace nos invita a, número uno, al arrepentimiento y a la conversión, pero también nos invita, una vez que nos convertimos, a que crezcamos en gracia y crezcamos espiritualmente, sabiendo de que toda nuestra confianza debe estar depositada en Dios, que nos ama y sigue teniendo misericordia de nosotros. Wow. Juan 17:21, Jesús hablando de la comunión, sobre todo de la imagen de Dios y la vocación humana, Él decía que todos sean uno, que todos sean unos como tú y yo, Padre. Y esa oración impacta. Nosotros debemos amarnos, cuidarnos, protegernos, no importa que tengamos diferencias, las diferencias son parte natural y normal en la vida del ser humano, pero eso no quiere decir que yo voy a dañar a mi prójimo, ¿ok? Bien, el tiempo se nos vino encima. Quiero recordarle que estamos en YouTube
Mundo Cristiano IDP, así que puede buscarnos allí, darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones, y también estamos en Spotify. Dele a la campanita, hermano, dele a la campanita para que cada día le puedan llegar las notificaciones de los nuevos videos y de los nuevos programas de Mundo Cristiano. Yo me despido, que la gracia del Señor sea sobre ustedes.